Bueno, un saludo a todos. Hoy junto con mi esposa, María Cristina Zambrano. bueno, mi nombre es Julio Simón López, juntos pues sirviendo al Señor por muchos años y pues hay algo interesante que nos ha sucedido después de un video que subimos hace poco. Eh, la gente nos ha estado preguntando un poquito sobre nosotros, sobre quiénes somos, nuestra congregación. Entonces pues vamos hoy a contarles un poquito de nuestra vida, un poquito, no mucho. Eh, y pues quisiera leer un texto de la escritura que creo que nos va a servir, porque la Biblia dice lo siguiente en 1 Pedro 3:15 al 17. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Creo que, pues, lo más honesto es que si alguien visita nuestro canal, pues nos conozca un poquito, que sepa algo de nosotros. Y Así pues es. como nuestro canal en un sentido siempre ha estado como oculto, como escondidito, pues nos dimos a la tarea, ¿no? Saquemos un video, Así compartamos un es. poquito con las personas que ahora se han suscrito también, que están ahí y que pues quieren algo, quieren saber quién es el que les está hablando de la Biblia, quién es el que les está compartiendo. Entonces, Sí. me gustaría de pronto que en mi vida eh, les hablara un poquito de cómo llegaste a Cristo, compartieras un poquito sobre eso, tus primeros pinitos en Cristo. Sí. Yo era una adolescente, estaba en décimo hoy en día y me sucede algo muy común que es enamorarse, ¿no? Pero no tanto el enamorarse, sino que el joven quiere ser el salvador y aparece una persona drogadicta que con el tiempo sé que era un peligro y que en ese entonces lo manifestó y me vi en lo que mi madre me había enseñado y era buscar a Dios, pero a través de ir a la misa, de ir a la iglesia como ella me ha enseñado y diciéndole a Dios, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo quiero verlo, no está en este lugar, no lo veo en ningún sitio, manifiésteseme. Y por esta situación con ese muchacho sucede algo muy tremendo y es que quiere secuestrarme, porque el sueño de él era es que casarse conmigo, pero todo era a oculto de mi madre. Y entonces Caramba. en ese aspecto, pues se sucede una situación y allí en ese momento llega una mujer que es la secretaria del colegio y yo le había entregado mi vida a Jesús en una clase, En el una colegio. amiga en el colegio. Okay. Allí esa amiga me dice, tú estás en problemas, tu mamá nos ha hablado que te ve diferente, que tú estás en una situación muy compleja, pero que ella no sabe qué es, y entonces me entrega un folletico y allí me encuentro con la Biblia. Okay. Dios hablándome, diciéndome, yo estoy a la puerta de tu corazón llamando, Apocalipsis Sí. 3:20, y entonces, ¿cómo usted me está hablando? Y es usted Dios. Y otro versículo que me impacta sobremanera es, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo decía, no, yo a usted le dije, yo a usted le pregunté, y si usted es real y esto me lo está diciendo usted, Dios, yo voy a hacer esta oración que había allí y entonces la hago, pero le pongo las condiciones de que me saque este muchacho de El la casa, problema. que me saque el problema y le Sí, claro. pongo 5 peticiones muy difíciles para mí. Pero si eso no pasa, entonces pues usted no existe, usted no es veraz. Sí. Y en eso hago la oración con mucho fervor y esperando en Dios y ese día se cumple la de manera concreta. ¿Y Dios cómo cumplió. es? Dios cumplió. Dios hace ese milagro porque ella, la secretaria, me salva en ese momento y lo que más repite por el camino llegando al colegio es diciéndome, ¿usted sabe qué ha pasado hoy? Hoy lo que ha pasado es un milagro. Yo nunca me había dormido en una buceta y hoy me pasé
después de 25 años y ella en ese momento me rescata de esta persona que quería llevarme a casarme con él. Y allí compruebo que Dios es real. O sea que la secretaria se queda dormida y cuando llega y ve a doña Cristina ya la jovencita con el muchacho aquel, ¿no? Y se baja la boceta y no, ella no me alcanza a ver, pero sí, obviamente cuando se baja lo primero que encuentra, porque la boceta para enfrente, donde ese muchacho está queriendo decirme, no, la voy a llevar. Entonces ella me dice. Dios la utiliza ella para rescatar. Y desde ahí para acá mi vida en Cristo. Tremendo. La amiga que me comparte la palabra, entonces empieza a discipularme, a enseñarme, porque yo me acerco a ella, le digo, quiero saber de Dios, yo quiero conocer de Él, enséñeme la Biblia, y ella muy juiciosamente lo hace como por un año largo hasta que me gradúo, aprendo la Biblia por mí misma. Tu encuentro con Dios, o sea, una cosa es como Dios nos llama, ¿no? A veces utilizando las circunstancias, las cosas muy bien, ¿no? Pero luego Dios, entonces con la palabra, Biblia, yo la leía y yo decía, pero es que toda la gente lee lo que está aquí. Tremendo. Porque, y ella me decía, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, porque es que esta es la Biblia y todo el mundo lee, aquí yo siento que él me habla a mí, porque otros lo leen y lo entienden. Eso era muy, muy risible en ese entonces. Sí, claro. ¿Eso fue hace cuánto ya? 47 años. 47 años en Cristo ya. Y pues me imagino que ya entras en una iglesia y empiezas también a servir a Dios. ¿En qué has servido tú a Dios? Bueno, yo de ahí salgo del colegio y duro estudiando, y mientras estudio, como me enseñaron a enseñar la Biblia a otros, entonces mientras estudio, mientras trabajo, voy enseñando a otros. Y sucede algo muy, muy tremendo en mi vida, sucede una situación bien fuerte, y entonces hablo con mi discipuladora y ella me dice, si quieres conocer la respuesta de Dios, tú puedes conocerla en un estudio bíblico, y empiezo a congregar. Ya. Entonces me congrego allí y allí duró más o menos unos 5 años, allí me capacito, allí casi ya soy misionera, y entonces en ese momento descubrí el pecado del líder, del pastor, del que me guiaba. Le pasa a mucha gente. De hecho, en los comentarios, en el último video que se puso, alguien decía eso, ¿no? Que su hijo estuvo en una congregación en un lugar y, o sea, le hicieron algo que lo hirió, que lo afectó. Y creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Esas persecuciones, a veces de la misma iglesia, de los mismos pastores. Es muy tremendo pensar en que esa desilusión de los ángeles de la iglesia cuando uno llega, ¿no? Que uno los ve lindos, todos lindos. No solamente no los ve, uno antes de llegar a una iglesia, ve una iglesia y uno se imagina que la gente es supremamente santa. Y no va a tener pecado, mucho menos un ministro de Dios, un pastor, un maestro de la palabra. Y entonces uno idoliza, lo hace un Dios santo, santo, y cuando uno encuentra la humanidad de esa persona, se defrauda y me salgo de la iglesia. Tremendo, eso, oiga, tremendo, porque la Biblia, el versículo central de la Biblia, ¿no? Ustedes saben que está el salmo más cortico, el salmo más largo, y en la mitad, el centro de toda la Biblia, y es Salmo 118:8. Es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea, eso es una verdad central en la Escritura para nosotros, que nuestra confianza pues puesta en Dios. ¿Y en qué áreas entonces del ministerio has servido? Así como... Y entonces pues de ahí en adelante arranco un proceso en Dios, siempre en Dios, aunque no asistí a la iglesia, la Biblia jamás la dejé. En esa entonces la radio era algo muy, muy tremendo, y Dios me habla a través de la radio, me pastorea la radio mucho tiempo, más o menos unos 3 años, y luego llego yo a ser formada ya en una congregación casi por 20 años. Aquí en Colombia hay una emisora muy, muy querida por todos, ¿no? Que era Nuevo Continente. Y, por ejemplo, habían predicaciones en orden del estudio de la Biblia, ¿no? De J. Vernon McGee, creo que había una que era a través de la Biblia y era en orden. Versículo a versículo. También hemos hecho el ejercicio aquí como pareja de escucharnos las predicaciones en orden
y es fascinante estudiar la Biblia en orden. Eso es algo que amamos, ¿no? Las escrituras, es nuestra pasión porque a través de ella conocimos a Dios. Y obviamente eso hace que uno conozca a Dios. Uno Sí. no conoce a Dios a través de prédicas ni experiencias externas, sino de una relación personal. Y esa parte afirma nuestra fe, afirma nuestro corazón en un Dios que sí es santo, en un Dios que nunca falla, en un Dios que nos enseña a través de las experiencias buenas y malas. Entonces, por 20 años en una congregación, yo viví todos los cargos de la iglesia, eran 40 personas cuando llegué y cuando el Señor llamó eran más o menos casi 2000 miembros. Vi el crecimiento de una iglesia, conocí los procesos de todo el andamiaje, plantación de una iglesia y ya pues cuando Dios llamó, entonces pues arrancamos esa nueva etapa. Qué bueno, de hecho cuando yo la conocí fue profe mía. Y siempre molesto y digo que me la conquisté con manzanitas, aunque nunca le llevé ni una manzana porque buen soltero, evangélico y pelado. Bueno, bien. Y tú, Bueno, entonces pues hablemos un poquito porque pues la idea es que nos conozcan. Yo llego a Cristo para el año 1970, no, 97, para el 97. Ahora no sé, unos 30 años más o menos. Yo soy malísimo con los números, las matemáticas, bueno con las letras. Eh, Mis papás se acaban de divorciar y yo estoy pues como un buen joven, 16, 17 años más o menos, deprimido, como triste por lo que está pasando. Me había salido del colegio, había dejado de estudiar, me había ido pues, que a trabajar y a hacer plata, no me había conseguido trabajo, estaba mal. Y en medio de eso, pues uno en las fiestas de amigos, me fui un día para una fiesta en una taberna, en un lugar, y mientras iba, empecé a escuchar una voz que ya había insistido varias veces, pero la había como apagado, digámoslo así, a través de este oído que no escucho. Yo, este oído desde niño nunca me ha funcionado. Entonces, escucho esa voz que me dice, usted necesita a Dios. Yo peleo con esa voz, pero ese día como que tuvo más fuerza, como que insistió de una forma diferente. Y entonces cuando llego y miro hacia la taberna, también veo aquí una iglesia tradicional. Y entro y me acuerdo que me senté en la penúltima banca y le dije a Dios, Dios, ¿sabe qué? Si usted existe, pues cámbieme la vida porque la verdad no quiero vivir como estoy, como vivo. Um, Esa fue, por decirlo así, mi oración de entrega, fue mi forma de expresarle a Dios, bueno, aquí está mi vida, es para ti. Y es como si la voz pasara de afuera hacia adentro y dijera, listo, hagámosle, ¿no? Y ya no estaba afuera, estaba adentro. Y entonces cuando me paro en la puerta de la iglesia y miro hacia la taberna donde iba a ver con mis amigos, esa voz me dice, sus amigos no le convienen por esto y por esto. Y me dio razones tan claras que yo dije, sabe que si no me convienen, no los quiero más. Y saqué una libretica que tenía, rompí eso y hasta el día de hoy no los volví nunca a ver a ninguno de ellos. Salgo al parque donde vivía ahí al frente y empiezo a contarle mi vida a Dios, mi número de teléfono, RH, dirección, todo. Me le presento. Duré tal vez unas 2 horas contándole mi vida, mi infancia, lo que sentía, lo que pensaba, lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Bueno, termino y me voy hacia mi casa. Cuando voy hacia mi casa, yo percibo que el aire como que me cruzara la piel, el cuerpo, y se llevara una cantidad de cargas. Y llego a mi casa y sucede algo curioso. Yo nunca llamaba a mi mamá mamá, que ella me dio mucho juguete, yo fui muy desjuiciado, entonces comí mucho palo, pero entonces no le decía mamá, le decía doña, le decía doña, pero ese día pasó algo, cuando ella me abre la puerta, yo la abrazo y le digo, hola mami, y ella se quedó como mirando, este chino, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron? ¿No? Algo cambió, ¿no? Y la abrazo, que es, pues ella nunca esperaba un abrazo mío, y yo le dije, no, estoy bien, porque ya como que se extrañó, porque yo estaba así, no, bien, bueno, no quise ir a bailar. Entonces me entré a mi habitación, cuando prendo la luz de mi habitación, lo primero que veo es una Biblia por allá metida en un rincón, llevaba años esa Biblia ahí, así que yo digo, bueno, pues ese libro me hablará de Dios, saco ese libro y arranco a leer. Y Dios empieza a ser mi maestro, porque a medida que leo
yo tengo preguntas, pero cuando hago las preguntas, yo percibo cómo Dios me hace entender lo que estoy leyendo. leyendo. Y eso es fascinante porque, claro, yo aprendo la Biblia a colores, es una forma única de leerla y eso empieza a traer transformación en mi vida, me empieza a fastidiar mucha de la música que escucho. Era un adicto a la televisión, me empieza a cansar la televisión, como que Dios mismo, mientras a veces miraba programas, me hacía analice lo que está bien. Hoy no pasa mucho. Hoy todo el mundo cree todo lo que se habla, Es, no se cuestiona. no, hoy la gente no se cuestiona, pero mire que Dios me llevaba a cuestionar, mire por qué dijeron esto, mire por qué hicieron esto, mire esto. Y como que empecé a ver lo vanidoso que es todo ese mundo. De hecho, porque nos criamos en ese mundo, mi papá pues era pensionado de Inravisión en ese momento, que era pues el Instituto Nacional de Radio y Televisión en Colombia. Entonces yo conocí muchos actores, conocí mucha gente famosa en eso y empecé a darme cuenta de lo vacío, de lo hueco que era ese mundo en muchos sentidos. Y ya empecé una relación con Dios, pero no iba a ninguna iglesia hasta un día que pues alguien empieza a predicarle a mi mamá, la invita a la iglesia y me insiste a mí de que cómo la voy a dejar venir sola tan tarde en la noche y pues El porque yo buen decía hijo. evangélico no. Sí. Así que pues fui, la acompañé y ese día fue algo especial porque me sentí igual que me sentía en mi habitación hablando con Dios, pues ya llevaba tal vez más de un año teniendo una relación con Dios, oraba sin entender muy bien qué era la oración, pero hablaba con Dios horas y horas, 6, 8 horas diarias, y lea esa Biblia y lea esa Biblia. Fue algo fascinante. Por eso para mí, a pesar de las experiencias espirituales que uno pudiera tener, para mí la Biblia predomina. Es como... Es que sin Biblia no hay aterrizaje de lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros miramos a la Biblia, es Dios quien aterriza sus cosas Sí. sobrenaturales. Es el que le da la razón de por qué suceden cosas como las que pasó en el video, como Dios hablando a través de sueños, a través de la forma en que Él es, porque Dios es un espíritu, es una persona, aunque invisible y poderosa, quiere relacionarse con nosotros y Él es el que aterriza esas cosas Sí, de Él en nuestra vida, que las podamos entender, que las podamos aplicar y que la vida con los pies en la tierra no se acaba porque yo soy cristiano, por el contrario, sí. toma un propósito. Tremendo porque uno ve, por ejemplo, al apóstol Pedro y él habla de eso, ¿no? Él dice que ellos vieron a Jesús en el monte de la transfiguración y oyeron la voz venida del cielo. Y listo, muy lindo oír la voz de Dios en persona venida del cielo. Pero Pedro dice, pero señores, estemos atentos a la palabra escrita como una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Entonces, muy lindas las experiencias espirituales y son de Dios y debemos entender cuando son de Dios y cuando no lo son, ¿cierto? Pero la escritura siempre va a ser el filtro principal, lo que sostiene nuestra fe realmente, ¿sí? Porque en un sentido los milagros, por ejemplo, no hicieron que la gente en tiempo de Jesús se convirtiera, eh, pero la palabra de Dios sí convierte el alma. Por Así eso, es. para nosotros en este canal, en este ministerio que nosotros llevamos, pues la palabra de Dios es la base. Y de hecho, nuestros libros, estaba pensando en esto, que precisamente en este libro de Tiempo de Avivamiento contamos un poquito de nuestra historia, ¿no? Aquí en el epílogo es Sí. de mi editora, ella es mi editora, se las presento. Me gusta. Escribió un poquito acerca de su vida, de cómo fue su encuentro con Dios y de la misma manera cuento aquí muchas historias también de lo que vivimos con mi mamá en mi casa, después de una vida de tinieblas, empezar a ver la luz de Dios, empezar a ver la gracia de Dios, empezar a ver el perdón de Dios y cómo Dios lo saca a uno adelante y le presenta una vida totalmente diferente, una buena vida, porque si uno estuviera sin Cristo, imagínese. Es que después de uno conocer a Dios y preguntarle a Dios qué quiere Él, que me ayude en esto, que sea uno guiado por Él, Sí. que no sea uno el que propone cosas, porque yo recuerdo que cuando conocí al Señor, yo estaba pensando en ese tiempo que para los que escuchan es, era un delito tener relaciones sexuales o un bebé sin casarse, ¿sí? Y Dios llega a mi vida y realmente es algo que viene al joven fácilmente, la tentación de
de tener relaciones sexuales. Pero cuando yo vengo a Dios, Dios llena el vacío y definitivamente eso que yo escuchaba antes como muy atractivo ya no llega igual. Entonces, el cambio que Dios hace en nosotros es total, radical, no viene del pastor, no viene del amigo, no viene del consejero, viene de dentro hacia afuera porque es el Espíritu Santo que ya empezamos a escuchar. Eso un poco, digamos, de nuestra historia. Yo también a nivel de ministerio, pues después de que llegué a la iglesia, ya al otro día teníamos pues, este tiempo de oración a las 6 de la mañana y yo, un bebé prematuro, yo me crié en una iglesia que al otro día que llegué ya estaban pues, orando en lengua, reprendiendo al diablo, y entonces yo aprendí a hacer lo mismo y repetía lo que veía, ¿no? Y a leer la Biblia también diferente. Y a leer la Biblia también diferente, y mucho de eso afectó mi relación inicial con Dios, al punto de que la congregación en la que inicio, de alguna manera yo empiezo a notar de que hay una diferencia entre lo que me están enseñando y lo que yo estoy leyendo. Además que me gustaba escuchar muchos predicadores como un David Ormachea que estaba enseñando también personajes de la Biblia en esa época. Lo de J. Vernon McGee a través de la Biblia, todos esos maestros pues de sana doctrina que perfilaban la Biblia pues bien, y uno decía, pero en la iglesia me están hablando otra cosa, porque el énfasis empezó a hacer sáquele plata a la gente. Trae tu dinero, pacta con Dios, todo un montón de Llama cosas. del cielo. Exacto, empezó como la visualización y todo eso. Yo decía, no, pero es que esto es nueva era. ¿Por qué? Porque me volví un lector, acá, me volví loco leyendo libros, porque claro, no solo leía la Biblia, no, lea. Bueno, De autores cristianos. de autores cristianos y selectos. Entonces, me leí, puedo decir, miles de libros. Y eso me ayudó mucho como a sentar un poquito muchas cosas, pero también a cuestionar, a decir, no, pero ay, el cristianismo está como dando un giro, y yo pienso que estoy hablando de unos 27 años atrás. El cristianismo en Colombia, voy a hablar con Colombia, no conozco el resto, pero digamos que en Colombia dio un giro y se volvió una comercialización del evangelio, y los pastores ya pedían y que cadenas y que relojes, y era así, abierto. Entonces, eso empezó a generar algo que fue la inquietud y uno de los libros que trabajamos acá, que es el espíritu de imitación y sensacionalismo. No sé, lo tengo por acá debajo, el espíritu de imitación y sensacionalismo, que de hecho ya parte y es la base de nuestro ministerio. Entonces vamos a hablar de esto un poquito, porque no queremos hacer esto tan largo tampoco. Nos conocemos, y dentro de lo que nos conocemos, pues ya nos ennoviamos, nos casamos y arrancamos pensando en el ministerio. Dios nos da una base de ministerio, un texto de la Biblia. ¿Cuál? Resulta que nosotros nos sentamos, oramos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Y realmente nos dimos cuenta que Isaías 60 era parte del llamado a mi esposo y había sido algo muy especial en mi vida. Realmente Isaías 60 vino a mi vida. Mi llamado Dios lo hace a través de Isaías 54. Y en Isaías 60 Dios me planta en el llamado. O sea, en cómo será que se hacen las cosas. Y cuando lo dialogamos, tú me comentaste exactamente tremendo, porque que Isaías 60 también había tenido que ver contigo. Claro, que yo empecé a leer muchos libros también de avivamientos, de mover de Dios que hubo en otras épocas, y Dios me daba Isaías 60 y decía, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque tinieblas cubrirán la tierra, más sobre ti amanecerá Jehová. Así que desde ahí empecé yo a entender el llamado a trabajar por un avivamiento, que tal vez en la hora más oscura de este mundo es donde Dios va a hacer que su pueblo resplandezca de mayor forma. O sea, eso es como que cuando llega la noche, las luciérnagas alumbran, ¿no? Ustedes saben que hay un personaje en la Biblia que se llama luciérnaga. Lucas, el evangelista, significa luciérnaga. Entonces, en la hora más oscura, nosotros estamos llamados a alumbrar de manera natural. Eso va a surgir de manera natural. Por eso también la pasión nuestra por el avivamiento, por eso el nombre de este canal, Tiempo de Avivamiento, por eso el libro y los libros que estamos trabajando, pensando y enfocados en eso. Está en la Biblia, ¿no? Porque definitivamente lo que vemos allí en el libro que escribiste es que realmente el avivamiento para nosotros fue un entendimiento de vivir un Cristo real, no de
tener un Cristo que otros nos contaron o que nos inventamos o vimos en las películas de Semana Santa, sino que realmente es el Cristo que nos salvó, que nos redimió, que nos dio una nueva vida en Él. Y entonces ahí es donde mi fuerte siempre fue la base de este libro. Cuando yo conozco a bajo el Cristo, peso de la cruz, ¿no? empiezo a conocer el peso de ser salvada, de ser redimida. Allí en ese primer estudio de varios años bíblico, entiendo en una primera oportunidad en esa materia, ¿qué hizo Cristo por mí? Y cuando cada uno de nosotros vamos a entender el amor, la gracia de Dios que nos ama, Él con amor eterno, quiere decir que nos amó desde antes de la fundación del mundo, en Efesios 1, y que estamos en el corazón de Dios y por eso vino Cristo. Y allí en Isaías 6, heme aquí, envíame a mí, ese Hijo de Dios en la eternidad diciendo, yo hoy lo salvaré. Eso nos hace verdaderamente libres, eso nos hace ser cristianos, hijos de Él, andando con nuestro papá, andando con nuestro Salvador, viviendo ese Espíritu de Dios que nos permite la santificación sin una obligación, sin algo impuesto, ¿no? Y obligado a si usted no lo puede hacer, entonces tiene que no hacer, no hacer, no hacer, y entonces se pierde el deleite de la vida en abundancia. De eso trata ese libro. Yo tengo una frase porque, bueno, de hecho, después de leer tantos libros y, bueno, haber ayudado a mi esposa en el trabajo de este libro, todo, diagramación, carátula, todo, se volvió uno de mis libros favoritos, ¿sí? Y yo tengo una frase que se la he compartido a muchos y es que, en un sentido, el Evangelio no solo nos pide dejar de pecar, no, el Evangelio real nos capacita para dejar de pecar, ¿sí? Entonces, creo que eso, si nosotros entendemos eso, dejamos de luchar en nuestras fuerzas y confiamos en el poder de Cristo que reposa en nosotros. Dejar de vivir para otro. Es Cristo viviendo a través de nosotros. Es ahí el avivamiento. Creo que ya lo había compartido yo en el video preciso anterior. ¿Cómo nace nuestro ministerio? Bueno, para los que no lo saben, Reedificando Ministerios. Ese es el título y tiene una razón de ser porque al mismo tiempo estuve trabajando, mis dos primeros libros fueron llamados a reedificar, y del espíritu de imitación, sensacionalismo. Porque, bueno, nosotros intentamos armar iglesia, trabajamos un poquito, ayudamos a otros pastores en iglesia, pero ¿cómo nace Reedificando Ministerios? Dios me llama a escribir este libro, El espíritu de imitación y sensacionalismo. Yo no entendía nada de eso, arranco a hacer investigación, escribo el libro. En aquella época había un libro muy famoso que era de Han Hanegraaff, Cristianismo en Crisis. El hombre con nombre propio le caía encima a los pastores y mire, malo, malo. Y lo vetaron. Malo. Y lo vetaron, de hecho. Lo sacaron de la librería. Y pues yo escribí algo muy similar. O sea, ¿por qué? Porque yo había ido a muchas congregaciones, estuve en muchos lugares y claro, como buen maestro, cansón con la Biblia, y yo veía al pastor que literalmente parece que copie y pegue el día sábado para predicar, y a veces salían con unas cosas por allá raras. Yo decía, pero ¿por qué no están leyendo bien la Biblia? Porque yo tuve pastores que no oraban, que no ayunaban, que no buscaban a Dios. Después los veía cómo se fueron con mujeres, etcétera. O sea, yo viví ese tipo de cosas y a veces por ir y decir la verdad, pues lo perseguían a uno y lo terminaban echando. Yo sé lo que es que mi pastor se arremangue a que voy a darle puños, a que me saque patadas de una iglesia, el evangelio muscular. Ay, qué vergüenza. Vivimos ese tipo de persecución de cosas por decir la verdad. Y entonces, cuando yo escribo el libro, pues saco toda mi amargura, todo mi resentimiento y lo pongo ahí, ¿no? Cuando termino el libro le digo a Dios, Dios, te lo presento, mira mi libro, ya lo puedes usar. Dios me dice, no me sirve, bote eso a la basura y vuelva y hágalo. Y yo, pero ¿cómo así bote a la basura y vuelva y hágalo? Si fueron 2 años de trabajo ahí. Dios me dice, es que no me dé problemas, deme soluciones. Esa es una clave. Y como estaba trabajando con ¿no?
casi siempre nosotros vemos el puntico negro en la hoja y no vemos el grande espacio blanco en la misma. Estamos Sí, acostumbrados, y mucho más en Colombia, sí. que somos muy inquisitivos de saber lo negativo, a ver lo malo, a no encontrarle el propósito a la dificultad, a que la crisis es una oportunidad, sino más bien al caído, Caerle. Y caerle. entonces, claro, yo llegaba a una iglesia y yo decía antes de un mes me paro allá y me paraba, era desde el púlpito a caerle duro a todo el mundo y con el ego bien inflado, lleno de conocimiento y de frases de escritores famosos, yo citaba toda una cantidad y Dios me dijo, no señor, vamos a volver a la Biblia y guarde su biblioteca un tiempito en una caja y vuelva a leer la Biblia y necesito con humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que corrijamos con mansedumbre al que está mal. Y a los Entonces, ancianos como a y a los padres. ancianos como a padres, porque es que, mire, yo por eso no había abierto los Comentarios. comentarios de YouTube, por lo mismo, porque decía Dios, usted puede hacer lo bueno y lo van a criticar, y hace lo malo y lo critican peor, y entonces, y tampoco ayudan. Entonces yo decía, no, yo no abro esos comentarios. Hasta ahora me estoy abriendo a que la gente pueda participar un poquito en el canal y de hecho, seleccionando, allá tengo una opción de seleccionar. Si llega alguien allá a criticar a eso, no, si no aporta algo positivo, porque es que la Biblia nos mandó a nosotros los creyentes a predicar el Evangelio. Evangelio es buenas noticias, no malas noticias, no es perseguir al malvado, es salvar a la persona de las garras del pecado. Es que nos ¿Sí? pasa lo mismo que en la parábola del levita, Sí. ¿sí? Definitivamente los que debieran haberlo ayudado, no lo ayudaron. No lo ayudaron. Entonces, realmente el punto es, empezamos a proveer soluciones. Así que nace Reedificando Ministerios, porque mi esposa pues se une en esta visión. Obviamente ella también ha sido perseguida, vivió cosas personales. De hecho, mi testimonio está en el libro. El testimonio de ella está tanto en el libro como en otra parte también. Hay un pedacito sobre eso. Y eh, pues eso nos lleva entonces a plantear, ayudemos a los pastores, ayudemos a los ministros. ¿Por qué? Porque en Colombia la iglesia creció de forma demográfica, es decir, muchos ministros que a duras penas sabían leer, escribir, fueron formados por misioneros respecto a la Biblia, arrancaron a predicar y lo que el Espíritu me dé y no hacían un bosquejo, no hacían una buena enseñanza y por ahí se fueron. En muchos sentidos llegaron, por ejemplo, institutos bíblicos de otros países, pero si el instituto bíblico venía torcido, le enseñaron una doctrina torcida y la gente comía entero. Y entonces tenemos una cantidad de iglesias, de congregaciones, de denominaciones, y cada uno piensa una vaina diferente. Y cuando uno va y mira, no hay una unidad en la iglesia. Estamos divididos precisamente por ese tipo de cosas. Y más por la inmadurez personal, por el mal entendimiento de la fe, de la vida y de la dinámica de iglesia, porque realmente Cristo no vino a plantar una religión cristiana. Cristo no va a venir por letreros de iglesia, Cristo va a venir por su pueblo, por su iglesia, por su novia, ¿sí? Pero como que tenemos el grano acumulado, ¿no? Lo más, en salones. no solo eso, sino que ese tus ovejas, mis ovejas, es una división que generó el enemigo y una competencia basada en esa explosión demográfica, en el crecimiento. Y en aras de crecimiento, los pastores transaron la calidad versus la cantidad. Y entonces los mismos pastores han empezado, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Pero no, ¿qué tanto conoce Dios? ¿Sí? ¿Qué tanto conoce a Dios tu iglesia? Una vez en una reunión me preguntan, bueno, mi esposa que ya me conoce, yo soy como fregado rato para decir las cosas, me dice alguien, pastor, ¿y cuántas almas tiene? Yo, pues, yo una sola, y a duras penas las llevo ahí, a ver, compórtese, Sujeta, ¿no? Tremendo, ¿sí? Entonces, porque es que para qué quiero yo ganar el mundo y perder mi alma, ¿no? Yo tengo un alma y hay que cuidarla. La misión, el trabajo que Dios nos entrega, pues entonces es empezar a ayudar a los ministros, porque tengo una frase muy personal también, y es que no se necesitan más iglesias, se necesita que las que hay funcionen bien, porque si funcionaran bien, el mundo tendría el cristianismo
ejemplar. Tendría esos cristianos de la iglesia primitiva que pararon el mundo de cabeza, que conmocionaron el mundo. Entonces, Pablo se atreve a decir, yo he llenado del evangelio el mundo. Yo decía, wow, ¿por qué nosotros no? Si somos más. Porque estamos viviendo encerrados en nuestras cajitas de cristal. No queremos contaminarnos con el mundo y entonces los creyentes no tienen ni amigos fuera de la iglesia. No, y qué difícil que un pastor quiera tener sus ovejas el día en que todo el mundo está con planes. El domingo es un día de planes familiares. Entonces, si el hermano falta porque había un paseo, si el hermano falta porque tenía que salir con su hijo a la presentación del colegio, ¿cómo ganamos las familias cuando nosotros como siervos no entendemos que hay situaciones dentro del mundo? Fuiste a una iglesia a hacer un sepelio, yo no voy por el lugar, yo voy por el doliente que está llorando, yo voy por el vivo, quiero llevar a Cristo, quiero llevar el amor de Dios, tal vez ni mencionar que soy cristiano, como nos pasa muchas veces, no saben que somos creyentes, hablamos de todo un poco, reímos de todo un poco. Ser sociables, ser amables, vivir en sentido común, es nuestra insistencia realmente porque es lo que nos lleva a ser realistas. Si peleamos, peleamos. Si nos perdonamos, porque el mundo no es de papel, no es un teatro que yo selecciono, realmente la vida es vivirla. ¿Sí? Y yo le llevo a la gente a hablar de Eclesiastés, ¿no? En Eclesiastés, si ustedes leen Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Sí. Para llorar, para tirar piedras, ¿cómo? Sí. Yo siempre hago una acotación con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque es que a veces queremos ser políticamente correctos los creyentes, ¿no? Y entonces somos tan teológicos que queremos decirle a Dios cómo debe comportarse, ¿no? Y entonces cuando uno mira, tuve a alguien en ese sentido, ¿no? Dios es el omnipotente, sí, claro, Dios es el omnipotente. Dios no necesita nada de nadie, Él es autosuficiente, claro, es el autosuficiente, pero como un Dios autosuficiente, leemos nosotros que se sentó a comer con Abraham. Porque si Dios no necesita comer, se sentó a comer en el piso, porque no habían mesas, sin cubierto, así que tocó con la mano y lo que había preparado, pues Abraham y Sara, ¿cierto? Allá antes de irse Dios a hacer el juicio de Sodoma, ¿por qué el Dios de los cielos se sentó a comer con este hombre en el suelo? ¿Sí? Y entenderíamos carne y papita y yuquita, seguramente, si hubiera sido aquí. Y Jesús, ¿no?, le tenía pescadito asado a los discípulos. Y Jesús tenía comida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios relacional. Dios no es un dogma. Dios no es un dogma. Dios es una persona y entonces el avivamiento es conocer a la persona de Dios, ¿no? Es conocer a la persona de Dios a través de la Biblia, claro, a través de la Escritura, pero necesitamos entonces tener una mentalidad de maestro, según Jesús lo indica. Dice que es un maestro que es como un padre de familia, es decir, tenemos la mentalidad de que Dios es papá. Y los pastores se olvidan de ser hijos. Y nos olvidamos. Y allá en Malaquías dice el hijo que le sirve. Entonces, cuando un siervo, un ministro se acerca a Dios, se siente hijo, se siente débil, se siente necesitado, se siente humano, va a poder tratar con Dios y Dios con él, poderlo ayudar, poderlo disciplinar, poderlo enseñar en sus dificultades. No es que no hay que enfermarse, no, es entender a un Job enfermo, a un Pablo enfermo. La Biblia es muy real, la Biblia es de vida sobre la tierra, la Biblia no está en un ámbito que no lo podamos experimentar. Creo que en ese mal entendimiento, por eso salió también este libro que se llama Una vaca en el garaje. Yo pues tengo una frase, es que meter una vaca en un garaje no la convierte en automóvil. Porque hay mucha gente que cree que por venir a una congregación ya es cristiano. O porque el papá es cristiano. O porque el papá es cristiano, entonces Dios no tiene nietos. Heredó la salvación también. Y entonces Juan el Bautista les dice, señores, no digan que ustedes, porque son hijos de Abraham, entonces van para el cielo, no, porque Dios puede hacer hijos para Abraham de las piedras. Entonces, se trata de una relación con Dios. Entonces, de eso trata este libro, para que examinemos qué tipo de cristianismo realmente tenemos para con Dios. Bueno, no, la idea no era ponernos a hablar solo de los libros, era simplemente mostrarlos un poquito, pero sí el ministerio. Entonces, nos preguntan, ¿qué iglesia tienen? Nosotros decimos,
nosotros lo que hacemos, nuestra dinámica de trabajo, entonces hablemos un poquito de eso y ya vamos terminando con esto. Nuestra dinámica de trabajo generalmente ha sido ayudar a pastores, es decir, nosotros nos vamos a las asociaciones de pastores, aquí en donde vivimos, nos conocen en la asociación de pastores ya hace muchos años, y nos hemos mantenido lejos de tener una iglesia por esa cuestión, porque hay un celo, tristemente, entre los pastores de que si uno tiene iglesia y va a ir a otra iglesia, entonces de pronto se me lleva las almas, ¿no? Entonces se le lleva las almas, entonces para evitar que la gente crea que uno le va a llevar las almas, entonces dejamos las almas donde están, tranquilas. Nuestro objetivo entonces va a ser ayudar al pastor, porque si ayudamos al ministro, de esa manera ayudamos a la congregación. Entonces tenemos a veces ministros con unos caracteres terribles y Dios nos ha permitido sentarnos con ellos, empezar a conversar un poco de las escrituras, abrir las escrituras, que empiecen a entender también por qué es su propio mal temperamento, que empiecen a entender por qué está funcionando mal su familia, su casa. Hemos tenido cuestiones con pastores que han intentado suicidarse, porque son seres humanos común y corriente, que han tenido problemas de pareja, que tienen hijos rebeldes, que no saben qué hacer, y ese ha sido nuestro trabajo, hacer un acompañamiento a pastores y a sus líderes. Es que si hay algo liberador, y lo hemos visto, amor, es que realmente cuando una persona se encuentra que es de carne y hueso y sabe que Dios la ama a pesar de ser de carne y hueso y que su corazón solo lo conoce el Señor, porque la gente nos juzga rápidamente en un defecto, o sea, somos sí, angelitos como los veíamos, sí, ¿no? No, somos seres humanos, entonces es cómo le ayudo, cómo lo considero en su debilidad, porque es lo que dice la Biblia en Gálatas 6:1, que restauremos como si nosotros nos fuera a pasar. Entonces, allá también el Señor Jesús dice que la regla de oro es que yo debo tratar a otros como quiero que me traten a mí. Entonces, ¿por qué entre los siervos, los ministros va a haber otra situación? Nuestra iglesia es una iglesia de discípulos, es una iglesia que se ha ido armando por el camino conforme al avivamiento, queriendo que las personas que quieren conocer la Biblia, que quieren conocer a Dios, vivan sus vidas en Él y puedan tenerlo en sus casas. Entonces hemos visto personitas que ellas sí han logrado convertir su esposo, ¿no? Sí. Como aquella discípula que duró 3 años, no venía a la iglesia sino uno que otro domingo y luego sí, después vino domingo intermedio, después se ganó el esposo, se bautizó el esposo. Queremos discípulos de esos que como nosotros puedan entender y conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Tuve una frase una vez en una reunión de pastores, casi me crucifican por eso. Yo les dije, pastores, es que no es traer gente a la iglesia, es llevar a Cristo afuera, porque eso significa iglesia, los llamados afuera, eclesia, llamados afuera. Entonces, el verdadero trabajo no es de que, ¿cómo es el título de su congregación? No, porque es que el título no es lo importante. Lo importante es, venga, aquí hay personas que están viviendo a Dios, que están viviendo a Cristo. Entonces, en la gente se interesa mucho por la denominación, el pastor, los cartones colgados en la pared. A nosotros nos interesa que las personas vivan a Cristo en su vida, en su casa, en su universidad, en su colegio, en su trabajo. Y entonces, incluso recuerdo una hermanita una vez en una congregación decía, pastor, es que estoy que le insisto a mi vecina que es de la congregación de allí que venga. Yo le dije, ¿usted para qué quiere traérsela? Déjela allá donde está. Sí, no me traiga gente a la iglesia y menos de las narices. No. Lleve a Cristo. Si usted ve que la persona necesita de Dios, pues dele de Dios lo que usted tiene, lo que ha aprendido. Eso es lo que necesita hacer, compartir. Entonces, este canal se enfoca en la iglesia del Señor. Este canal se enfoca en que si usted puede recibir algo de Dios, le sirve en su vida, puede explorar el canal y encontrar lo que necesita, le sirve en su vida, utilícelo en el lugar donde está. ¿Por qué? Porque en el lugar donde usted está hay gente con necesidad, hay pastores con necesidad, hay líderes con necesidad, hay personas que están viviendo una vida tibia y necesitan. Eso dice que la Biblia que es congregarse. Congregarse no es solo venir dentro de las 4 paredes. Cuando usted lee el contexto, en el contexto congregarse es estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que la verdadera iglesia no es la que se reúne un domingo. La verdadera iglesia es la que a diario se anima los unos a los otros a vivir como Dios quiere
que vivamos a alumbrar, a hacer sal en medio de un mundo corrupto y a hacer luz en medio de un mundo en tinieblas. Cuando hacemos reuniones ilustrando este último punto es que siempre decimos, acérquese a la persona que usted no conoce, ¿sí? Porque si ustedes dicen, mire al del lado, pues es generalmente con el que usted llegó al salón, ¿sí? Entonces es importante que de pronto cada uno nos propongamos ahí en las reuniones donde estamos, vaya y busque a alguien que no conoce, preséntese, dígale mi nombre es tal, porque es que ese hermanito, hermanita, entonces el hermanito del moñito, la hermanita del moñito, de la corbatica, y entonces, no, enterémonos de los nombres, del ujier que el ujier está saludando, salúdele usted, abrácelo usted, él también necesita un abrazo. Es llevar ese Cristo que transforma, que rompe los moldes, que se hace más humano, que se quita el acartonamiento. De hecho, eso está en la Biblia, dice, sin muros habitaréis por la multitud de hombres. Realmente, si ustedes notan a Jesús, Jesús comió con los pecadores para predicarles. Mire que con los que más tuvo problemas fue precisamente con la gente religiosa, con la gente cerrada de la moima, digo yo, de la cabeza, ¿sí? Que colaban el mosquito y le tragaban el camello, ¿no? Entonces creo que a veces somos tan minuciosos y la Biblia dice no seas demasiado justo ni demasiado sabio. Creo que Dios quiere que vivamos y vivamos a plenitud, nos ayudemos mutuamente. Así que si este canal puede ayudarle a usted, ayudar a su familia, ayudar a otros, comparta sus videos con otros. Aproveche el material que encuentra ahí, son años de haber predicado en diferentes iglesias, tenemos grabaciones. Un día se me ocurrió, oiga, ¿por qué si la gente sube cosas absurdas a YouTube, por qué no subir algo que sirva? Y por eso iniciamos este canal y pues no ha sido nuestra intención ni ser youtuber ni nada de eso, no nos interesan ni los títulos ni los aplausos. Amén, también gracias a Dios hay personas que nos apoyan en nuestro ministerio. No somos de los que pedimos plata, de hecho tenemos este libro que se llama Un relato en torno a los 4 diezmos. Yo le iba a poner otro nombre, ¿cierto? Que tenía que ver más o menos como con matar una vaca sagrada, porque el evangelio para todo el mundo se volvió un negocio en muchos sentidos. Tristemente, y por eso les afana que la gente llegue el domingo, pues porque si no va el domingo ya no llevo plata, ¿sí? Entonces, no, necesitamos vivir un cristianismo vivo, honrar a Dios como debe ser, cumplir nuestros deberes, hacer las cosas como debe ser, y ser generosos de forma espontánea, no obligada, ¿no? Es que al entender lo que hacemos, nosotros no sabemos cuánto damos, porque cuando entendemos que damos de lo que Dios nos da, porque nos dio el aliento de vida, pues sin vida no hubiéramos podido producir. Entonces, ¿cuánto hay que darle a Dios? Tremendo. Realmente Dios tiene muchísimo y todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué tiene de nosotros? De hecho, el dicho mío que tú sabes es que lo último que se convierte en un cristiano es el bolsillo. Entonces uno sabe quién ama a Dios conforme entiende el dar lo que Dios le pida. A veces Dios le ha pedido a siervos que vendan todo lo que tienen y tenemos testimonios. Entonces, ¿cuánto dar? Es conforme a su corazón. ¿Qué tanto entiende usted del dar? ¿A quién debe dar? ¿En dónde debe sembrar? De hecho, Pablo llama al sentido común, ¿no? En esa área, ¿no? No hay en el tema, pero digamos que en esa área Pablo dice que es por sentido común. Dice que usted le da de comer al buey porque es que le está arando la tierra y necesita no solo el descanso, necesita también la comidita. Entonces dice que nosotros los ministros nos debemos ver como esos bueyes, nosotros también debemos comer de ahí. Y entonces, claro, el ministro necesita su sostenimiento. Y creo que cuando Pablo cita eso, lo está citando de la ley, pero no a rajatabla. No. Él lo está citando por el sentido común. Y eso es algo que me gusta mucho, por ejemplo, de este libro de mi esposa, Lluvias Celestiales, porque precisamente algo que ha caracterizado nuestro ministerio es que leemos la Biblia desde una perspectiva de sentido común, porque la Biblia nos dice que debemos tener un culto racional. Racional es que tenemos que entender lo que estamos haciendo, porque a veces ni siquiera, si uno le pregunta a una persona, ¿por qué diezmas? No, pues porque en la iglesia me pidieron, sí, pero ya leyó en la Biblia el tema. Ese es el punto, que realmente nos hemos acostumbrado no a pensar, sino es que fulano me dijo, sutano me dijo, y ese es un lío que tenemos en nuestro cristianismo moderno. Así que digamos que
nosotros hemos actuado desde esta perspectiva, mm, enseñando un sentido común y leyendo y haciendo una lectura de la Biblia, pues lo más centrada no solo en la persona, en el carácter y en la doctrina, ¿no? Las tres cosas han tenido que estar ahí unidas. Cuando uno lee esas tres cosas, pues dice, si les presentan otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Ahí hay tres cosas que deben predominar: la persona, el evangelio, el mensaje del evangelio y el espíritu del evangelio. Entonces, la persona del evangelio es Cristo, el mensaje del evangelio está en la Biblia y el espíritu del evangelio es el amor. Entonces, si usamos esos tres elementos, vamos a tener un cristianismo equilibrado. Esa es una clave. Definitivamente, Bueno, la invitación es a vivir una vida abundante. Para mí, me he encontrado en la escritura con la palabra plenitud. Y esa plenitud no la hay fuera de Cristo, no la hay fuera de Dios, pero siendo humanos, cogidos de su mano, sobrenatural, maravilloso, sin sacarlo de todo lo que Él es, porque creó todo cuanto hay. Entonces es posible para Dios todo. ¿Habrá algo imposible para mí? Creo que es invitarles a escudriñar la palabra, a hablar con Dios y a decirle te quiero conocer como un día quisimos nosotros hacerlo. Lo puede hacer. ¿Por qué el nombre del canal, Tiempo de Avivamiento? Terminamos con esto. Dios, a mí por lo menos hace 27 años atrás, cuando leo por primera vez el tema del avivamiento, Dios me dice, te voy a usar para un avivamiento. Luego nos casamos con la esposa y Dios nos empieza a hablar del mismo tema del avivamiento. Es decir, que empezamos a llevar un mensaje acerca del avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Es la iglesia mostrándose al mundo para predicar al Cristo que la posee. ¿Sí? Es la iglesia manifestando al Cristo vivo, en palabras y en poder. Entonces, por eso nosotros no vamos ni al denominacionalismo, ni ponemos aquí letreros de iglesia tal o iglesia tal. Le pusimos un nombre a nuestro ministerio llamados a reedificar, pensando en eso, en ayudar a otros a reconstruir sus vidas, a reconstruir sus ministerios, a reconstruir sus familias. Y nuestra iglesia naciente, nuestra iglesia Campo Blanco, que lo llaman en muchas partes, nace Esplendor de Gloria, de Isaías 60. Nace entonces la iglesia cristiana y misionera Esplendor de Gloria, donde Dios tiene el control. Son personas que viven a Dios en su casa, que están discipulando ellos mismos a otros, pero no discipulándolas para el ministerio Esplendor de Gloria, no, discipulándolas para que aprendan a seguir a Cristo, porque ¿qué es lo que la Biblia dice? Que van a ser los maestros al final del tiempo. Se van a parar detrás de la persona, van a señalar, dicen, mire, allá está el camino, es decir, allá está Jesús, allá está la salvación, vayan por el camino. Mire que aquí ya no es que el maestro va a ir delante jalando y usted es un seguidor mío. No, yo no quiero seguidores míos. Lo que queremos es que la gente siga a Cristo Jesús. Entonces, nuestra tarea y nuestra misión, y ustedes van a encontrar la libertad que tenemos nosotros en ese sentido, de que no queremos amontonar gente en nuestra congregación de ninguna manera, ni en nuestro ministerio. Lo que queremos es que la gente siga a Cristo, porque el único digno de ser seguido, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo, de Cristo. Yo creo que estaremos hablando mucho acerca del ministerio y acerca de todos estos andamiajes, de todas estas arandelas de la vida cristiana, porque nos fascina mirar a la Biblia y ver la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Bueno, yo creo que con esto podemos terminar. Rico ratico, charlamos, no es muy común para nosotros, tal vez al principio como que no nos sentíamos muy cómodos, pero estamos haciendo este ejercicio por la iglesia del Señor, porque si usted puede ser avivado en el lugar donde usted está, puede servir a Dios en el lugar donde usted está, hágalo, lleve ese Cristo vivo, conózcalo en la intimidad, porque la Biblia dice que aquello que usted en su intimidad tiene con Dios, eso se va a ver reflejado afuera, ¿sí? Más allá de la recompensa, porque es que ahí lo van a recompensar en público, no,
Ni siquiera piense en la recompensa. Piense en el corazón de Papá Dios, que Dios va a estar contento de que usted haga lo que tiene que hacer en el lugar donde está, en el ministerio que Dios le entregó. Si usted es pastor, si usted es maestro, si usted es apóstol, si usted es profeta, si usted es lo que es, sírvale a Dios en el lugar donde se encuentra, con los dones que usted tiene. Si usted es un servidor, si usted es alguien que le gusta cantar, si usted es alguien que le gusta predicar, si usted lo llamó Dios de ingeniero de la NASA, pues Dios va a estar feliz de que usted esté en la NASA haciendo lo que tiene que hacer. Simple. Entonces, agradecemos a Dios por este tiempo en mi vida y pues bendecimos la vida de cada una de las personas Amén. que están al otro lado de esta pantalla y Amén. pues esperamos en Dios que esta conversación les edifique, les sirva, les anime a seguir adelante en su servicio a Dios, en su vida cristiana, a crecer, a madurar. La palabra de Dios no adulterada nos hace crecer. Hay que léala continuamente y viva un tiempo de oración profundo cada día. Hable con Dios con su corazón y Dios va a atender a sus oraciones y a sus oraciones también por este planeta que necesita tanto que los creyentes alumbremos como debemos alumbrar. A todos un saludo, muchas gracias. bendiciones y tengan un buen resto del día. Un abrazo en Cristo Jesús para ustedes. Dios los guarde.